Gracias, Señor, por esta reunión. Señor, bendice a Mirta y sus actividades, a Alejandro y sus actividades, a Mirta y sus actividades, a Juan Carlos y sus actividades, a mí y mis actividades, a la señora Elena y sus actividades. Te pedimos que derrames sobre todos nosotros tu amor y tu misericordia. Y con gran atención escuchamos las palabras que nos tiene Juan Carlos en este día. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, comienzo entonces, Alejandro. Bueno, yo estoy acompañado acá por Valentín, mi nieto de 9 años, y esta charla, además de ser para yo espero que sea fecunda para él, y como él este año va a hacer su primera comunión, va a recibir a Jesús por primera vez, eh, por eso de esta Pascua voy a ocuparme del tema central que para nosotros los católicos es la Eucaristía, como cúlmine de toda la Pascua y de nuestra vida cristiana. Entonces, lo primero que quería decirles, eh, contarles una historia personal. Yo provengo de una familia católica, no muy practicante, pero digamos de chico me mandaron a hacer el catecismo, tomé la primera comunión, recibí la confirmación, todos los sacramentos. Después participé en la Basílica del Espíritu Santo en la parroquia de Guadalupe. Recibí una formación religiosa básica esmerada. Sin embargo, a pesar de eso, cuando yo tuve unos 12 años más o menos y comencé a conocer un poco las explicaciones de la ciencia sobre el universo, sobre la vida y sobre un montón de cosas, me fui alejando de la fe. Me parecía que la ciencia explicaba mejor todo y consideré que todo lo que me habían enseñado en el mundo religioso era un cuentito. Y entonces abandoné la fe y, y bueno, y fui entrando lentamente en un mundo, digamos, de una oscuridad creciente, que me llevó a una situación muy mala. A los 24 años realmente una situación, y el Señor se apiadó de mí y me vino a buscar. Yo no fui como el hijo pródigo. El hijo pródigo tuvo la lucidez de darse cuenta de que tenía que volver al padre y volvió. Yo no. Por eso mi situación se parece más a los 24 años al de la oveja perdida. Bien, yo quería hablarles de, entonces el tema central de hoy es el tema de la Eucaristía y este, cuando recibí las clases en el secundario de la época de la Reforma, me llamó la atención la distinción que había entre las iglesias que hoy llamamos de los hermanos separados, para los cuales el tema del pan en la última cena era simbólico, y para los católicos representaba la presencia real de Cristo. En esos tenía un ateísmo que traté de consolidarlo. Después profundicé mucho en el materialismo dialéctico, leí mucho de marxismo, bueno, en fin. Pero era una persona que ridiculizaba a mis amigos que seguían en la fe, a los cuales después me reencontré. Pero aún en ese momento de total falta de fe, yo el secundario lo hice en el Liceo Militar General San Martín y había misas de campaña. Sin embargo, a pesar de que yo no creía en nada, cuando llegaba el momento de la consagración y de la Eucaristía, yo exteriorizaba e interiorizaba una situación de respeto, a pesar de que no creía en nada, pero era respetuoso. Y esto creo que, obviamente no era mérito mío, sino que creo que el Señor me
me inspiró esa forma de actuar. Bueno, quiero comentar que cuando el Señor me va a buscar y yo vuelvo, fue la primera experiencia de saber que había un Dios creador, un Dios todopoderoso, que no estábamos solos en la vida, fue una experiencia de mucha alegría. En esos momentos, mi padre, que era carpintero, ya fallecido, estamos hablando cuando yo tenía 24 años, él estaba vendiendo sus herramientas y se las estaba vendiendo un pastor protestante que le pagó con una Biblia y con libros de comentarios del Evangelio. O sea que en mi regreso, mi primer contacto con lo cristiano fue con una Biblia de Reina Valera, que yo le pedí a mi padre que me la dedicara, y mi padre y mi madre me la dedicaron, y leyendo los libros de un teólogo evangélico, pero me llamó la atención la profundidad, lo que desmenuzaba del Evangelio, ¿no? Esa fue mi primera aproximación. Volver a la práctica católica llevó bastante más tiempo. Pero en mi regreso hay un momento en el que yo cuando yo iba a catequesis, después fui monaguillo, y entonces yo tenía cierta familiaridad con lugares interiores de la iglesia, y hay un momento donde yo voy a la iglesia y quiero hablar con alguien, no encuentro a nadie, pero paso por el templo, justo en ese momento había una misa, estaba en el momento de la consagración, y bueno, yo caí de rodillas, sentí una experiencia intransferible, muy personal, yo diría como una bomba atómica en mi interior, ¿no es cierto? Entonces, esta experiencia que tuve frente a la Eucaristía, yo venía del ateísmo, venía de acercarme a través de William Barclay, fue una experiencia singular. Ahora, esto que podría haber sido una fantasía, podría haber sido una alucinación, podría haber sido una situación psicológica o psiquiátrica, luego traté de ver qué encontraba, digamos, dentro de la fe. Bueno, en algún momento yo vuelvo a la práctica católica, unos 4 o 5 años después, recuerdo la felicidad de volver a recibir lo que para nosotros es cuerpo y sangre de Cristo, fue una alegría importante. Y bueno, yo quiero comentarles por qué creo en todo lo que he recibido como enseñanza en mi iglesia sobre la presencia eucarística de Cristo. Entonces, primero tuve esa experiencia personal y después quiero contarles ahora, sí, vamos al Evangelio, vamos al Evangelio. Jesús comenzó a preparar la Eucaristía de una manera remota. Ya en sus comienzos, Jesús va a decidir nacer en Belén. Y Belén, casualmente, significa etimológicamente casa de pan. Es interesante ver que Jesús nace en el pueblo cuyo significado es casa de pan. Él es colocado en un pesebre. Ese pesebre nos dicen que tiene como pajuelas. Y él está en el centro. Y permítanme la comparación. En esas pajuelas y el bebé en el centro viene a ser como una espiga de trigo. Ese Jesús bebé se asemeja a una espiga de trigo. Jesús va a seguir preparando su Eucaristía, va a multiplicar los panes, va a dar el pan a esas muchedumbres. Cuando los discípulos le piden que les enseñe a orar, enséñanos a orar como tú lo haces, Jesús les enseña el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro, entre las peticiones que les enseña Jesús, les dice que pidan al Padre el pan. Danos hoy nuestro pan de cada día. Bien, es posible que nosotros
hacemos en el pan nutre nuestro cuerpo, pero en mi caso, yo pienso fundamentalmente, además del pan que lo necesitamos, nuestro cuerpo necesita el alimento físico, también en el pan bajado del cielo que es para nosotros nuestro Señor Jesucristo. La vida. Bien, Jesús sigue preparando la Eucaristía y entonces ahora voy a mencionar una parte del Evangelio que es en el capítulo 6, a partir del versículo 48, y permítanme entonces, voy a leer este pasaje que dice así. Este es el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 48 en adelante. Dice así: yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Amén. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo en el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. Bueno, acá claramente... ¿Podés decir, por favor, el versículo y el libro? Sí, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 48. Bien, acá hay una preparación ya de la Eucaristía. Jesús también va a decir que Él es el Cordero. Jesús se va a identificar con el Cordero. Y así como los judíos comían el Cordero en la Pascua judía, Jesús va a ser el Cordero de la nueva alianza y nosotros los cristianos también vamos a comer el Cordero, pero esta vez el Cordero es Jesucristo. Acá es interesante porque esto que dice Jesús, de comer su carne y beber su sangre, es algo absolutamente inesperado por sus oyentes. Él está hablando en una sinagoga y lo están escuchando fundamentalmente sus discípulos, entre los cuales están quienes van a ser sus apóstoles. Por supuesto, esto que dice Jesús de comer su carne y beber su sangre, sobre todo para la cultura judía, donde el comer la sangre era algo pecaminoso, es algo que los sorprende terriblemente a todos. Y aún hoy a nosotros nos puede dejar absortos, que nos diga comer su carne y beber su sangre. Muy bien. Después que pronuncia esto, y Jesús ve que algunos dudan, el Evangelio más adelante va a decir, bueno, así habló Jesús en Cafarnaún, enseñando en la sinagoga. Esto lo dijo dentro de la sinagoga, en un lugar sagrado para los judíos. Al escucharlo, cierto número de discípulos, sigo leyendo el Evangelio, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes?
Jesús está refiriéndose a lo que luego va a ser la ascensión, después de resucitado. Bien. Y más adelante, en el versículo 66, dice: a partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Los que pensaron que era una palabra muy dura, dejaron de seguirlo a Jesús. Y entonces Jesús mira a los que después van a ser los apóstoles, los que lo van a acompañar en la última cena, les dice a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Bueno, y acá quiero hacer una reflexión, porque acá eran todos discípulos y frente al anuncio de que deben comer su carne y beber su sangre, están los que se van y los que quedan. No es los que entendieron y los que no entendieron. No, está claro que nadie entendió nada. Es ininteligible lo que dijo el Señor. Ahora bien, algunos se escandalizaron y se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque las palabras de Jesús las tamizaron por su red de neuronas. Metieron en su intelecto lo que escucharon, lo razonaron, lo pensaron y dijeron, pero esto es una locura, ¿cómo vamos a comer su carne o beber su sangre? Les pareció absurdo, se asentaron sobre su criterio humano, sobre lo que habían escuchado. Es lo que a mí me pasó cuando perdí la fe. En lugar de pensar en el corazón del Señor, de pensar en el pensamiento del Señor, de pensar en el Señor, pensé en lo que mi mente creía de lo que era, de lo que debía ser, y me aparté y perdí la fe. A estos discípulos les pasa lo mismo. Ellos dicen, pero ¿cómo puede ser esto? Inteligibilizan lo que escucharon del maestro, porque eran discípulos, no era público, eran discípulos, y lo dejan. ¿Qué hacen los otros 12 cuando les preguntan si se van a marchar? Tampoco entendieron nada y seguramente que estarían muy perturbados. Pero en lugar de ponerse a pensar qué querrá decir lo que dijo, en lugar de eso, adhieren y se quedan sin entender lo que dice el maestro, porque creen en él, porque tienen fe en él. O sea, si no entendemos lo que Jesús nos dice, bueno, será problema de él, pero nosotros creemos en él, que es la profesión de fe que hace Pedro. Pero ¿de dónde vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a ir? No le interesa que lo que dice Jesús es una cosa rara de comer su carne y beber su sangre. No se queda, no se pone a pensar cómo puede ser eso. No, él dice, es el maestro y lo seguimos. Nos quedamos con vos. A esos mismos apóstoles, a esos mismos discípulos, es a los que le va a hacer ahora la preparación inmediata. En la última cena, en la Pascua, Jesús ahí les va a revelar ese misterio que les había anunciado, que había dicho con promesa de juramento, de comer su carne y beber su sangre. En la última cena va a tomar el pan, lo va a partir, va a dar gracias a Dios, lo va a bendecir según un evangelio, según otro, y le va a decir, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Acá ya se revela que esa carne que prometió que va a ser comida, ahora el Señor les manifiesta que esa carne es ese pan que les entrega. Y lo asocia a su pasión, porque les dice, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y luego les va a decir, les va a dar a tomar el vino, va a repartir el vino y va a decir que esa es la copa de la nueva alianza y que ese es el vino de su sangre que será derramada por el perdón de los pecados de muchos. Entonces, les da el pan y les da el vino como su carne y como su sangre que van a ser inmolados por el perdón de los pecados. Acá, donde ya Jesús revela ese plan que empezó a armar desde nacer en Belén como casa de pan, luego
les enseñó en el Padre Nuestro a pedir el pan. Todo eso se corona en la última cena, que es lo que celebramos hoy. Hoy, Jueves Santo, celebramos la Pascua, celebramos la institución de la Eucaristía y celebramos también la institución del sacerdocio, porque Él les va a decir, hagan esto en conmemoración mía. Y eso es el mandato que reciben los apóstoles, que lo van a reproducir y lo van a transmitir. San Pablo, que no estuvo en la última cena, que no fue del grupo de los apóstoles históricos, sin embargo, en una de sus cartas va a decir, esto que yo recibí les transmito a ustedes. El Señor, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, lo partió, en fin, y les cuenta todo como de un modo ritual o litúrgico. ¿De quién lo recibió? De los apóstoles, de los primeros cristianos. Bueno, yo quiero hablar ahora de el aspecto, digamos, testamentario del legado del Señor. Todo ser humano, cuando ve que se aproxima su muerte, imaginemos un señor enfermo que avisora que pronto se va a producir su muerte. ¿Qué hace? Una persona de bien reúne a su familia o a sus herederos, dispone de sus bienes y se los entrega. Le dice a uno, toma el auto, al otro toma los bueyes, al otro toma la tierra, distribuye sus bienes terrenos en sus hijos, en sus descendientes, para que continúen la vida y les ayude en la vida. Jesús, que también fue padre y que vive el dolor de que va a enfrentar la pasión, porque Él lo sabe y sabe que es su muerte próxima, Él también como hombre siente necesidad de entregar su legado, de dejar sus bienes, pero Él no tiene bienes terrenos, no tiene campos, no tiene casas, no tiene nada. Y entonces, pensando además que se iba a ir y iba a dejar a los discípulos sin ese vínculo terreno, Jesús les deja su testamento, y su testamento es Él mismo, su persona misma. Él entrega su persona completa en ese pan y en esa sangre. Y ese es un testamento que los apóstoles, ya partido el Señor y ascendido, se reunían, dice el libro de los Hechos, para orar, y se reunían también para la fracción del pan. A la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía, le llamaban la fracción del pan, y ellos decían la fracción del pan y sabían que era toda la conmemoración de esta última cena. Entonces, estos apóstoles se reunían para la fracción del pan, se reunían en hogares y transmitieron a sus sucesores este ritual, esta liturgia de conmemorar al Señor tomando pan, tomando vino, consagrados, y todos percibían, sentían y vivían que recibían al Señor. Esto le fue llevando, lo fueron descubriendo, ¿no es cierto?, los discípulos con el tiempo, ¿no es cierto? Pero claramente, hoy yo voy a una misa, y en la misa siento que el sacerdote despliega el testamento, y ese legado de Jesús lo vuelve a actualizar, lo vuelve a hacer vivo, y a través de estos 2000 años, la Iglesia, más allá de todos los errores que pudo haber cometido, cumplió el mandato del Señor de ese testamento que recibió, ese legado que es la presencia misma de Jesús en ese pan y en ese vino, nos llega a nosotros. La primer fracción del pan después de la última cena se da con los discípulos de Maús, el primer día de la resurrección del Señor. Al tercer día de haber sido muerto y sepultado, había dos discípulos, como recordamos, que iban camino de Maús. Se iban de Jerusalén desconcertados, había muerto el maestro y estaban destrozados, habían perdido la presencia de Jesús. Volvían a Maús a sus vidas habituales,
de antes de haber conocido a Jesús y sentían como que todo había fracasado. En esa caminata nos dice el Evangelio que se les aparece el Señor y les pregunta de qué hablaban. Y los discípulos le dicen, pero ¿cómo? Sos el único que no sabe lo que pasó, que teníamos un maestro que era, hacía prodigios, que era el Mesías que esperábamos, pero bueno, finalmente lo mataron y bueno, y se terminó todo. Y este Jesús que se le aparece, pero que ellos no lo reconocen como tal, les empieza a explicar las Escrituras. Empieza a buscar todos los textos proféticos donde hablaban del siervo sufriente, que tenía que pasar por la muerte, que tenía que ser torturado, que tenía que ser humillado. Llega un momento en que se van a despedir, Jesús se va a ir, ellos no lo reconocen. Ellos le dicen, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Este es el principal sentimiento del cristiano de pedirle a Jesús que se quede con nosotros, que se quede con nosotros. Y Jesús se queda y comen y cenan, y ellos no lo reconocen. Hasta que llegamos al momento cumbre de esta reunión. Jesús toma pan, lo bendice, lo reparte, y ellos cuando comen ese pan, ahí se dan cuenta que están con Jesús. ¿Dónde está Jesús? Está Jesús en ese pan que han recibido, que han comido. ¿Por qué? Porque en el mundo exterior de las tres dimensiones no ven a nadie, no está Jesús. Jesús está en su interior, está en ese pan que han recibido. Este es el primer acto eucarístico, digamos, de la humanidad, donde ya Jesús va a estar presente las especies que consagró y bajo esta Eucaristía que nos regaló. Eso que le pasó a los discípulos de Maús, que fíjense qué cosa curiosa, acá es muy claro el Evangelio. Les explicó las Escrituras, habló con ellos y comió con ellos, y no se dieron cuenta que era Jesús. Pero sintieron su presencia luminosa en el momento de la fracción del pan, cuando comen el pan. Y ahí se dan cuenta que está, pero ¿dónde está ese Jesús? Está dentro de ellos. Tanto es así, que ellos, de haber estado desmoralizados, se vuelven alegres, se vuelven felices. Han tenido la experiencia de la resurrección del Señor a través de este contacto eucarístico con este pan. ¿Y qué hacen automáticamente? Vuelven a Jerusalén. ¿Para qué vuelven a Jerusalén? Para reunirse con los apóstoles. O sea que retoman su vínculo con esa iglesia naciente y vuelven ya con la fe renacida, con el espíritu alegre, con otra dinámica. Entonces, los discípulos de Maús son un ejemplo interesante que en el libro de los Hechos de los Apóstoles lo van a mencionar. Hay una charla donde van a decir, sí, había unos discípulos de Maús que lo vieron al resucitado. ¿Lo vieron de qué modo? Lo vieron al Jesús Eucaristía, no otro. Bien, después yo quería hablarles de, yo sé que para los hermanos separados el tema de la Virgen María hay algunas diferencias, pero yo necesito mencionar esto. En la Anunciación, el ángel le dice a María que va a ser la madre del Salvador. La Virgen no entiende nada tampoco. Esto no es cuestión de entender mucho. No estoy con un varón, ¿cómo voy a concebir un hijo? El ángel le dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y concebirás un hijo. Y la Virgen cree, acepta recibir a Jesucristo en su cuerpo, en su alma, y concibe a Jesucristo, que en lo humano, sabemos que Jesús es humano y divino, en lo humano va a compartir su sangre, va a compartir su cuerpo, si se quiere, lo quiero decir de un modo descarnado, si se quiere su ADN va a compartir con la Virgen. Y entonces la Virgen es la primera que recibe en su interioridad la sangre de Cristo. Es la primera experiencia, digamos, eucarística de recibirlo a Cristo en su seno.
es la fe. La Virgen cree en esto por la fe, porque realmente era todo muy difícil de creer y de aceptar. Pero le dice, hágase en mí según tu palabra, acepta concebir. Este mismo acto de fe de la Virgen en recibir la sangre de nuestro Señor, su cuerpo, su sangre, en su interioridad, ese mismo acto de fe que nosotros, los católicos cristianos, expresamos en el momento de la comunión, en la misa, cuando nos entregan el cuerpo y sangre de Cristo y nos dicen el cuerpo de Cristo y decimos amén, estamos dando el mismo voto de confianza, o muy parecido, muy en paralelo con el de la Virgen. También nosotros lo hacemos por la fe, lo hacemos fundamentalmente por la fe, porque lo que comemos tiene todos los accidentes físicos, tiene el sabor del pan, el color del pan, la apariencia del pan. Para nosotros está presente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense que María va a visitar a su prima Isabel y ya lleva en su vientre a Jesucristo. Y cuando se encuentra con su prima, el bebé que está dentro de Isabel, que es el evangelista, San Juan Bautista, dice que salta de alegría en el seno, nota la presencia de Jesús. Fíjense que la Virgen es como un sagrario que lleva a Jesús dentro. Nosotros los católicos, cuando llevamos el pan consagrado en la misa y llevamos a un hospital o a un enfermo ese pan consagrado, somos como la Virgen, que llevamos el cuerpo y la sangre de Cristo a quien lo pide y a quien lo necesita. Y bueno, y finalmente en este tema de la Eucaristía, también vuelvo sobre una experiencia personal. En nuestros 2000 años, quiero hacer una aclaración, yo no pretendo conseguir adeptos para mi iglesia ni nada, pretendo solamente contar humildemente mi experiencia de vida y valoro y tengo muy en cuenta que ustedes como comunidad seguramente tienen su experiencia de Cristo, por eso se convocan, leen la Biblia, se ayudan y viven como cristianos. Yo les cuento mi humilde experiencia como cristiano en la comunidad en la que vivo, en la que gracias a Dios vivo. En estos 2000 años de nuestra historia eclesiástica, ha habido, ustedes saben que en la misa hay dos partes esenciales. En la misa nosotros adoramos, damos gracias, pedimos perdón, hacemos de todo. Todas las vinculaciones posibles con Dios las hacemos en la misa. Pero las dos partes esenciales, la primera, que es la liturgia de la palabra, y la segunda, que es la liturgia de la Eucaristía. En la liturgia de la palabra se leen fracciones del Antiguo Testamento, algún salmo y los del Nuevo Testamento. En estos 2000 años ha habido muchos casos de personas que al recibir la lectura de los textos sagrados han recibido alguna inspiración especial. Me viene por caso el caso de San Francisco de Asís. Hablamos año siglo XI, XII. Él, estando en una misa, escucha los versículos que dicen: no lleves dos túnicas, ni dos, ve sin nada, al que te pide dale. Bueno, él ahí encuentra su vocación por la pobreza y en esos pasajes encuentra inspiración para lo que luego va a ser su vida. Yo, obviamente, sin ser para nada santo, sino contrario, y si agradezco al Señor es su divina misericordia por haberme, en fin, haberme mostrado su amor a pesar de mi poca valía, de mis recursos, ya les digo, totalmente disvaliosos, ¿no es cierto? Bueno, pero en una misa escuché la historia, esto hace 3 años más o menos, escuché la historia del señor que va recorriendo el campo con el obrero y se acerca a un árbol, el dueño del campo ve que no tiene frutos y le dice al obrero que lo corte. Y el obrero le dice, bueno, espera que le removeré la tierra, le pondré un abono a ver si ahora da fruto. Bueno, y el Evangelio después continúa por otro lado. El dueño del campo es Dios Padre, y el que dice voy a remover es Dios Hijo, digamos, que
oportunidad de ese árbol. Bueno, ese árbol que fue encontrado el Señor sin frutos, yo cuando escuché este pasaje, no sé por qué, no sé por qué, pero sentí en mi interior como que yo era un árbol sin frutos, ¿no? Me sentí como un árbol sin frutos. Quiero aclarar que yo tengo 6 hijos, tengo 9 nietos, en fin, quiero a mi esposa. Este, cuando esto lo he contado en un ámbito muy reservado, me dijeron, pero ¿cómo sin frutos? Y vos tenés hijos. Bueno, pero yo me sentía de esa manera y en esos años, sí, hace como 3 años, 4, yo me reunía con un círculo bíblico donde se leían las lecturas que se iban a leer el domingo siguiente, se las meditaba, cada uno decía lo que le parecía, y después expresábamos intenciones. Y yo en esas intenciones, públicamente en este grupo de 4, 5, 8, a veces menos, pedía, Señor, no me dejes siendo un árbol sin frutos, que era lo que sentía. Bien, no pasó mucho tiempo, que me llama el párroco de mi iglesia, que quería hablar conmigo, y entonces, bueno, yo fui inmediatamente, me entregó un sobre, yo le pregunté, le digo, a ver, me llamaste porque algún nieto mío hizo algún lío, porque van al colegio de la parroquia. Se rió y se fue. Y con ese sobre yo iba a salir del edificio y dije, me voy a ir al sagrario, donde para nosotros está Cristo en cuerpo, carne, sangre, espíritu y divinidad completo. Y me puse cerca del sagrario y abrí ese sobre. Bueno, el sacerdote me pedía si yo quería cumplir un acto del servicio de ser ministro de la Eucaristía. El ministro de la Eucaristía ayuda al sacerdote en las misas a repartir la comunión y también va a los enfermos que no pueden asistir porque están impedidos. Entonces nosotros vamos a los geriátricos, a los hogares, a todos los lugares donde gente que pide recibir la comunión y por razones físicas no puede. Bueno, en esta convocatoria del sacerdote no tardé mucho en pensar y en asociar con que ese pedido que yo le había hecho al Señor de que no me dejara ser un árbol sin frutos, es como que el Señor me estaba regalando la posibilidad de ser un árbol con frutos. ¿Saben por qué me vino esta asociación? Porque en nuestras misas un ministro se pone delante y la gente viene y retira el cuerpo y sangre de Cristo, y el ministro está quieto como si fuera un árbol al cual el pueblo va y se nutre de los frutos. De hecho, el ser humano tiene un tronco, igual que el árbol, el cuerpo. Bueno, esto lo viví, por primera vez sentí el amor de Jesús en esta convocatoria, porque no solo hay que creer en el amor, sino sentirlo. Y desde ese día comencé a ejercer este ministerio que me produce mucha alegría, me produce mucha, ¿cómo les diré? Mucha alegría. Pensemos que Eucaristía significa acción de gracias. Ese es el significado de la palabra Eucaristía, acción de gracias. Acción de gracias de Jesús al Padre por venir a salvarnos y acción de gracias del pueblo de Dios al Padre por habernos enviado al Salvador. Bueno, y actualmente, digamos, la tarea que más me compromete en lo afectivo, en lo emocional, en todo lo que soy yo, es esta tarea como ministro de la Eucaristía. Y bueno, estoy muy feliz de eso. Y les cuento esto desde con el corazón abierto, con la idea de que el Señor nos haga unir más, nos bendiga a todos y nos nutra. Yo no sé a los que llegaron al final, no sé si les alcancé a decir que junto a mí está mi nieto, que se llama Valentín y tiene 9 años. Yo lo invité a esta reunión si quería estar a
mi lado, de hecho está a mi lado, yo le pedí que estuviera porque él va a recibir este año, creo que les conté, ¿no? Va a recibir su primera comunión y me parecía que esta experiencia yo tenía que transmitírsela y que no le pasara a él de perder la fe. Bueno, hermanos queridos, muchas gracias por Perdón. Hola, Valentín. dejarme contar esto. Decirle que venga, que lo saludamos. Ah, bueno, vení que te saludan. Vení, acá está Valentín. Ahí está, vení, ponete, ahí está Valentín. Hola, Valentín. Yo pensé que Valentín. Saludamos Valentín. Hola, Valentín. Precioso, ¿eh? Precioso. Hola, Valentín. Hola. Hola, hola. Un tesoro para Cristo, que eso es lo más Un importante. tesoro para Cristo, un tesoro para Cristo, sí, sí. Yo, Alejandro, Sí, Alejandro, sí. Alejandro, yo quiero leer una parte de la palabra. Comentá. Me parece que está en Juan, Sí, Juan Carlos, podemos. capítulo 14, versículo 26. Dale. ¿Cómo? Capítulo 14, versículo 26. Bueno, Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. copiaron Se el. entrecorta mucho. Te quedaste frisada, Mirta. Bueno, esperemos que recupere la conexión. No, es lo que dije. Porque dice más el Consolador, el Espíritu Padre en mi nombre. Él os enseñará todas cosas, lo que yo he dicho. La paz os dejo, Mi paso. mi paz os doy. Yo no la doy como los hermanos católicos interpretan la acción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de Dios. Claro. Bueno, para La nosotros, luz. a ver, te respondo, Mirta. Sí. Le respondo a Mirta. Se Mirta, entrecorta mucho. para nosotros, la Santísima Trinidad, integrada por... ¿Ahora también se entrecorta? No, dale, porque. Para nosotros... Bueno, hablo y si se entrecorta me avisan. Sí, Para no, nosotros, entendemos. para nosotros, la Santísima Trinidad es indisoluble. Son tres personas, pero un único Dios. En el momento de la creación, está Dios Padre que crea mediante la palabra, su palabra de poder. La palabra es el Hijo. La palabra es Jesucristo. La palabra es Jesucristo. La palabra nos va a decir San Juan que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra carne que usa para designar la encarnación es la misma que va a usar cuando dice coman mi carne, el que come mi carne. Es la misma palabra que encarna. Entonces, tenemos el Padre que crea. Y el Espíritu Santo acá dice, Él os conducirá a toda verdad. Sí, bueno, porque los dones del Espíritu Santo tienen que ver con la sabiduría, con la paciencia, con la fortaleza, con la templanza, pero donde está Dios Padre. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad. ¿Cómo? Yo decía que los dones son amor, bondad, benignidad, fe, Claro. mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sí, el Espíritu Santo es la persona de la que menos información tenemos, ¿no? Pero de todos modos,
el Espíritu Santo está en la creación, cuando dice el Espíritu aleteaba sobre las aguas. Entonces, en el momento de la creación tenemos la Trinidad. En el momento del bautismo de Jesús tenemos la Santísima Trinidad. En el momento de la última cena también tenemos la Trinidad. Jesús hace su invocación al Padre cuando le dice, así como yo soy en el Padre, ustedes son en mí, y también les va a hacer la promesa de que... habla sobre el Espíritu Santo, también dice, yo soy en el Padre y ustedes en mí. El Claro. Espíritu Santo es como que voy y vengo a vosotros. Si Sí, me amares, habrías regocijado por lo que dijo, porque voy al Padre, dice sí, Jesucristo. sí. Porque el Padre mayor que yo, y ahora os he dicho, eres Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mirta, Sí. En realidad, ¿qué versículo estás leyendo en particular? ¿Cuál está? Estoy leyendo Juan 14, 26. Gracias. Juan 14, 26. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Pues yo quería comentar algo, pero si alguien quiere antes que yo, Fernando, ¿quiere comentar algo usted? Bueno. Muy completo, muchas Lo que quería gracias. decir que desde los 8 años yo tomé la Comunión. La Santa Cena. y tomé cuando me vine a esta congregación, sigo pensando que no es el cuerpo, es lo que yo Se entrecorta. Corta mucho. Pero muy chiquita, de los 8 años. Bastante chiquita. Yo no No se escuché. escucha bien, Alejandro. No se escucha. No se escucha. Pero sí, tiene pertenecía carne a ella, siempre le anduvo mal. Ahora se salió del todo. No, lo que pasa, te comento algo más. Juan Carlos está hablando, pero desde Mar del Plata. Y ahora está en la perla del Atlántico. Y desde ahí nos está participando esta cálida y espiritual reunión, ¿no? Realmente muy agradecidos que, bueno, hermoso este tiempo. lo que dijo, pero de la cena que hacemos es la... ¿Será que somos una congregación rara? No sé. Pero yo nunca dejé de creer que es la sangre y el cuerpo. Amén. Amén. Sí, en ese tema hay una discusión porque algunos establecen que es un símbolo, otros dicen que es sangre del cuerpo, pero en el último análisis es nuestra fe, pero confluye a lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando tomo la cena, estoy incorporando a Cristo. Y en definitiva se trata de que Cristo forma parte del usuario completo, ¿no? Y si no, sería tomar un poco de vino y un poco de pan, nada más. Intelectualmente no lo vamos a entender, es nada más que un acto de fe, que estoy comiendo, pero digamos, porque vamos a ser sinceros, el qué de la carne y la sangre de Cristo, su vida, su conducta, su mente, lo que estamos comiendo, realmente. No es que, digamos, es un alimento espiritual, eso es lo que quiero decir. Estamos comiendo a un alimento espiritual, nos estamos espiritualizando nosotros internamente. Y bueno, eso, porque en definitiva no es un alimento, me parece a mí, no es un alimento material,
Estamos comiendo un alimento que fortalece a nuestro espíritu, ¿no? Eso es lo que creo. Después, quería comentar un par de cositas que me parecen muy interesantes de lo que estuvimos escuchando. A ver, no sé a quién más, cuando yo hablo, bueno. Por un lado, me gustó mucho eso que dijo en el Padre Nuestro, el pan, que tiene un concepto material, pero también espiritual. El pan del Espíritu Santo, en definitiva, es el mismo pan de la Eucaristía. Es ese pan espiritual que nos llena a nosotros la vida espiritual. En definitiva, ¿de qué se trata? De que el nuevo hombre creado en Dios crezca y el viejo hombre crezca, ¿no? Se trata de que seamos criaturas. Son como vacunas, Bueno, digo yo, además, contra los malos pensamientos. en la eternidad, nuestro cuerpo material no va a estar nuestro cuerpo espiritual. Ahora, Ese pan de vida alimenta nuestro cuerpo espiritual. Si bien es cierto que también da sanidad, fuerza en este cuerpo que tenemos para que hacer la obra del Señor. Estamos, ¿no? Como bien digamos, el otro día con Juan Carlos, el Señor necesita manos, oídos, bocas que tienen el Evangelio, que ayudan a los enfermos, ¿no? Y de paso, ya que comentaste que tenemos del servicio a llevar la palabra, a visitar hospitales y todo, te comento que Dios tiene para ti un propósito. Algo parecido hacíamos con Fernando, íbamos a visitar hogares de ancianos. Así que algún día, durante varios años, fuimos a un hogar que estaba en la calle Pringles, 150. Ahora lo cerraron ese hogar, por varios años. Bueno, otra cosa más que quería comentar. Sí. Bueno, terminá y después vamos a esperar que termine, así que escucha, porque ahora está hablando. Pero yo quería hablarle a él especialmente. ¿Vos querías comentar algo más, Mirta? Y Fernando, ¿usted quiere comentar algo? no, quería decirle que estoy como sintiendo, estoy muy feliz porque por televisión, por todos lados, están hablando de Semana Santa con mucho respeto porque como las cosas aprietan, entonces uno comienza a mirar más para arriba. Pero es muy lindo ver cuántos que no miraban están mirando ahora. Yo tengo en mi familia dos primas, y una está bautizada, todo, pero la otra no. Y pero, Mirta, orá por mí, Mirta, orá por mí. No, vos tenés que darle a Dios lo que es de Dios, que sos vos misma. Pero yo veo que la gente está con necesidad y eso me alegra mucho. Bueno, Porque Dios con cosas dolorosas hace que se cumpla su propósito, que es salvar almas. Y nosotros somos lo que lo tenemos que hacer. claro. Bueno, quería comentar también que cuando, Juan Carlos, estás hablando por teléfono, Está moteado, no sé. y no, está muteado y aparte posiblemente lo llamaron de... No, quería comentar, cuando él habló del Emaús, vieron que habló de los discípulos de Emaús que aparecieron, que le apareció el Señor. Es interesante notar que ellos decían que les ardía el corazón, ¿no? O sea, como que la presencia de Cristo es notoria, digamos. Espiritualmente, cuando uno está el Señor, se siente. Lo mismo que le pasó a Juan Carlos en una misa, ¿no? O sea, que él, estando en un proceso de búsqueda de Dios, porque en ese momento se había apartado, la presencia de Dios se hizo notoria. Es puntual, ¿no? O sea, Dios aparece cuando el hombre lo necesita, pero no es que va a aparecer siempre, es una presencia puntual para señalar algo para la vida nuestra, para nuestra vida espiritual. Y eso quería señalar, de que les ardía el corazón. Y de alguna manera, en su camino a Emaús, porque cada uno de nosotros
tenemos nuestro propio camino Maús, dio esa presencia de Dios. Yo pienso que, bueno, que tal vez Fernando, Mirta, Elena y yo, en algún momento en nuestro camino Maús también sentimos esa presencia de Dios, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? No sé si escuchaste lo que dije, Juan Carlos. Disculpe, me llamó la mamá de mi Sí. hija, llamó la mamá de mi niño, tenía que hablar con él y por eso me alejé un momentito, pero bueno, ya estoy de nuevo en No, el... lo que quería decir que cuando vos hablaste de Maús, Sí, yo comenté que en el camino a Maús los discípulos dijeron que les ardía el corazón después, ¿no? sí, claro, pero no lo habían reconocido, pero no sabían que era Jesús. Pero a esto iba, que les ardía el corazón. Y que cada uno de nosotros, en nuestro camino a Maús, en algún momento nos ardió el corazón, como te pasó a vos en la iglesia, estando frente al altar, sentiste ese algo que te hizo caer de rodillas. A mí me pasó en otro momento, no sé, en un primer encuentro que tuve en una casa de un hermano, después de haber estado alejado mucho tiempo, también sentí el toque divino. No sé, usted, Fernando, me imagino que tendrá una experiencia. Por ahí usted no tanto porque la tuvo Sí, de muy chico, ¿no? Pero bueno. también, o sea, todos, acá en el ejemplo de los discípulos de Maús, lo reconocieron en el momento de partir el pan. Después ellos dicen el tema de, o sea, no nos dimos cuenta y nos ardió el corazón. ¿Sí? Y el corazón. Claro, y vos, Mirta, Sí. también te habrá pasado, y a vos, Elena, te habrá pasado también, ¿no? Sí, a mí me pasó también. Cuando yo decaigo, el Señor viene a levantarme. Me, Es importante. yo creo que me llena del Espíritu Santo y Sí. me levanta. Claro, esa es otra cosa que quería comentar. El Espíritu Santo, por ser el Espíritu Santo, por ser Dios en forma espiritual, está en todos lados y en todo momento y en todo tiempo. Es indivisible, no puede no estar. Pero en Hechos dice que los A los discípulos cayeron como llamas de fuego sobre ellos, que era el Espíritu Santo. Amén. Pero justamente, podemos no reconocerlo, pero Él está. Y cuando Sí. nosotros estamos en la cena, estamos adorando a Cristo y comemos la cena o la Santa Cena, lo que quieran llamarlo, en ese momento el Señor también está, eso es lo que quiero decir. También, no sé, es raro porque está fuera nuestro y está dentro nuestro, ¿no? Es una cosa Amén. que no, intelectualmente no lo entendemos, pero está, y es indiscutible que en definitiva lo que él ve en ese momento es nuestra aceptación, por encima aún de nuestros propios pensamientos, porque nuestros pensamientos son humanos y no pueden captar toda la divinidad de Dios. Es solamente, en realidad, Yo Dios sé que ahora ustedes no nosotros lo nos pone entienden. esa chispa de divinidad. Nosotros no la tenemos por nosotros mismos. Si no es la chispa de lo divino viene de Dios, como dijo siempre Fernando, que Dios nos flashea, ¿no? Es como que Sí. Es verdad, es verdad. nos flashea. Bueno, Eso lo escuché una vez de un sacerdote, que en la vida nos va a flashear en algún momento. ¿Sí? Amén, amén. Que es lo que estamos esperando con mucha gente que en este momento le hablamos del Señor, pero hace así con la cabeza, se piensa que son todos cuentos y qué sé yo, y se va. Pero, y bueno, un poco tu O experiencia. quieren un evangelio fácil. Es muy interesante, me encantó la charla tuya porque desnuda un poco la dificultad que tiene el hombre a veces para encontrarse con Dios. Fue muy cruda, muy bonita tu apertura de corazón y contarnos tus experiencias. Es muy rico porque hay mucha gente que tiene una sensación, como dijiste vos al principio, de que esto son historias, cosas que la gente ha contado, que son cuentos casi. Y es totalmente al revés, es realmente al revés. Lo que pasa es que tal vez el gran tema sería cómo lograr, digamos,
despojar a todo la iglesia de lo material y poder aferrarnos a lo espiritual. No sé si me explico, porque a veces la inmensa materialidad de la iglesia, no hablo de denominaciones ni nada, Además dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo ya nos tenía escogidos. Claro, pero déjame terminar esto, que la inmensa materialidad de la iglesia, gente dice, no, pero eso se congregó, esto, lo otro, ¿viste? Eso aleja un poco a la gente, ¿no? En vez de confiar en que está Dios obrando y el Espíritu Santo actuando. Pero bueno, después me encantó, quería comentar algo más. Vos dijiste, yo no soy un santo, dijiste, Juan Carlos, ¿no? Dijiste eso. Todo lo contrario, todo lo contrario. Bueno, pero No te creo. eso tiene dos facetas. Si vos decís, viejo hombre, sí, en ese sentido estamos de acuerdo. Pero mira que somos ahora nuevas criaturas, creadas según Dios para servirlo. Esa nueva criatura es santa, porque es una creación de Dios. Ahora vos me decís, el viejo hombre murió en el momento del bautismo, de la entrega, en el momento de que yo dije, ahora, ¿está muerto del todo? Y no está muerto. Y ahí está la lucha cotidiana entre el nuevo hombre creado según Dios y el viejo Por hombre. eso, permitime, por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque dice este cuerpo hace lo que quiere y yo no, lo que quiero hacer no lo hace. Exactamente. El mismo Pablo pensaba más o menos como Juan Carlos, ¿no? Todo lo contrario de lo que quiere Dios. Pero bueno, a todos nos pasa lo mismo. Que dio el buen combate, ¿no? Después finalmente va a decir que dio el buen combate. Sí. Y digamos, y siente, y en algún momento va a decir que es Cristo el que vive en él, ¿no? Amén. Claro. Pero lo llevó al tercer cielo. El objetivo sería ese. Sí, también lo llevó al tercer cielo, pero pasó las suyas. Pasó una Le pidió al Señor que le cure la enfermedad y el Señor le dijo que no ese aguijón, porque si no se iba a enorgullecer, porque él era, no era de los, fue de los últimos y era una persona educada, sabia, entonces le costaba más entender. Sí, claro. Y yo lo puntualizo esto. ¿Por qué lo puntualizo? Porque en definitiva, y yo también me siento como vos, a veces más, me siento hasta poco cristiano, digo, pero yo como estoy, como se lo dicho, si en el fondo a mí tanta impureza, tanto deseo humano, común y corriente, no tengo tanta divinidad dentro como ese, el maestro caminaba por las aguas, resucitó a los muertos, era santo y puro, y uno no se siente así, no se siente ni tan santo ni tan puro en el viejo hombre. Tenemos la esperanza de que Dios haga crecer a este nuevo hombre y un poco demos el fruto, como decía él, por eso fue muy completa la charla de él, que demos ese fruto de un árbol plantado en el huerto de Dios, ¿no? Que es un poco la idea, ¿no? De dar, pero esa batalla entre la carne y el espíritu está siempre. Amén. Esa batalla creo que... Quisiera yo saber qué piensa Elena de todo esto. No sé. Elena, ¿estás escuchando? Sí, estoy escuchando atentamente. Sí, ¿Qué opinás? ¿Qué opinás de todo esto? Que somos nuevas criaturas una vez que nos entregamos a Él. Somos nuevas criaturas en Él. Amén. Ajá. Pero la lucha existe entre y siempre, eso es día a día. El día a día tenemos luchas, ¿cómo no? Sí. Incluso a veces la lucha viene de afuera, porque los espíritus que son contrarios al Espíritu Santo también nos quieren. Es verdad. Es verdad, porque el Señor dice que nos cuidemos, por eso nos da la armadura, en Efesios creo, claro, para que nos cubramos de las lanzas de fuego que Satanás
existirá desde el infierno. Pensemos en Job, lo destruyó. Y quiere engañarnos y todo, porque si quiso de alguna manera, al mismo Jesús lo quiso tentar, ¿qué no va a querer hacer con nosotros? Y si tentó a Jesús, que Claro, imagínate más tenés a razón, nosotros. A tenés nosotros. razón. Pero bueno, estamos en el camino. Lo importante, en definitiva, nosotros confiamos en ser parte del camino y en dar frutos para la gloria de Dios, ¿no? Yo, la verdad, les digo honestamente, esa discusión en si el pan y el vino es simbólico o es el cuerpo de Cristo realmente. Alejandro, Perdóname un segundo. Está hablando Elena. Sí, no, pero yo quiero terminar un concepto y después la dejo. La Bueno, discusión entre si el pan y el vino es simbólico o realmente es el cuerpo de Cristo, lo considero irrelevante. ¿Por qué? Porque considero que por la fe nosotros tenemos al cuerpo de Cristo adentro. Y ese cuerpo de Cristo está creciendo. Así que, de alguna manera o de otra, o es por la fe, o es a través del pan y el vino, lo importante es que queremos que ese cuerpo crezca en nosotros. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino vivo Cristo en mí, ¿no? Honestamente queremos que viva Cristo en nosotros. Eso es lo importante, ¿no? Esa es la cuestión fundamental. sí. Aunque tengamos que entregar cosas que no nos gustan, pero que siga viviendo en nosotros. Porque además, en definitiva, esto de lo simbólico, lo real, en algún punto, si yo creo que es real, es hasta mejor, porque entonces lo tomo con más respeto y más responsabilidad. Pero siempre recordando que es un pan espiritual, que es un alimento espiritual, ¿no? ¿Qué opinas? Pero ellos se preguntarán también quién lo consagra. Claro, también. Pero en definitiva, para nosotros, el que consagra eso es Jesús. Vos lo tomás con la fe de que es Jesús. Jesús es el que te está mirando y es el que te juzga y que te acompaña. Pero hay otra frase muy linda que nos saca muchas cargas, que dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que nos améis los unos a los otros. Amén. El amor es una cosa muy importante. Sí. Y el amor verdadero, ¿no? El amor que uno quiere más bien el bien del otro que de uno mismo. Claro, sí. Además, ¿sabés qué pasa, Meta y todos? Yo pienso que esto, el camino de Dios, es un misterio. En último análisis, es un misterio. Nosotros, un misterio muy grande, porque si estamos diciendo que el pan y el vino es el cuerpo de Cristo, y Cristo murió y resucitó, es un misterio enorme, un misterio que creemos que nos va a llevar a la eternidad. Entonces, a veces por cuestiones puramente doctrinarias me parece absurdo que nos separemos. Tenemos que ahondar en el misterio, unirnos y que la revelación venga del cielo. Eso me encantó, la verdad que la palabra de hoy me encantó. Fue a muy mí también. Y me gustó mucho también cuando hablaste del primer encuentro de Jesús y San Juan Bautista, que fue en el vientre de las madres, ¿no? Qué lindo. Qué tierno eso, ¿no? Ese encuentro de vientre a vientre, digamos. Lo reconoció desde el vientre, ¿no? O sea, lo que sucedió en esta reunión, y me gustaría mucho escuchar a Elena, es que nosotros nos dimos cuenta que todos llegamos a Cristo porque Él nos empujó, porque Él nos amó y dijo, este es mío y lo voy a ayudar. Y sí, por diferentes caminos nos acercó. Eso es lo importante. Espiritualmente, así como María lo engendró, un poco lo que quiso decir él también, es que nosotros también lo engendramos a Cristo, ¿no, Juan Carlos? Eso es lo que pienso que quisiste decir. Cuando tomaste a María como ejemplo de que había engendrado a Cristo, de alguna manera los cristianos también engendramos a Cristo. María cuando lo recibe, no está pensando en el mensaje de
Cristo, lo que va a anunciar Cristo, lo que va a decir Cristo. No, lo que piensa es que va a recibir en su carne y en su sangre al Dios hombre divino, ¿no? Era una Amén. niña, era una niña. Era una Totalmente, joven. amén. 15 años, 17. 15 años más el o tema- menos. Sí, yo lo que quiero puntualizar del misterio de la encarnación, de que el Dios del Antiguo Testamento, nosotros solemos mencionar al Dios del Antiguo Testamento como Dios y a Jesús como el Señor, ¿no es cierto? Los dos son igualmente Dios, pero como terminología, este, entonces, el Señor, el Dios en el Antiguo Testamento había hablado a través de profetas, había hablado a través de, se comunicaba con el pueblo de Dios de muchas Y maneras, había profetas falsos. sí, pero finalmente, en la consumación de los tiempos, decide enviar a su Hijo para que ponga su carpa entre nosotros. Y Jesús no es que solamente difunde un mensaje espiritual. Él en su carne recibe los clavos, recibe la lanza, ese misterio de la encarnación, que por eso, digamos, el recibirlo a Él no es solo recibirlo en su mensaje, en su anuncio del reino, en su perdón de los pecados, es recibirlo también carnalmente, porque Él así lo quiso, porque Él Porque él encarnó. dijo, consumado es. Fueron sus Sí, últimas palabras. Ya está hecho. Él quiso que lo siguiéramos, pero además que consumiéramos su carne. Esto lo quiero mencionar porque, a ver, acá me devuelve, perdón. Yo muchas veces he hablado, por ejemplo, con hermanos cristianos de otras comunidades, y entonces cuando yo les hablo de la unidad del cristianismo, ellos me dicen, sí, la iglesia espiritual está toda unida, pero lo que quería Jesús no era solo esa unión espiritual, quería una unión carnal en el sentido, En que no os améis. claro, porque a ver, si en un matrimonio no cohabitan y están separados físicamente, aunque digamos que espiritualmente están unidos, pero si falta la unión de convivir, de cohabitar, y la unión es discutible. Del mismo modo, nosotros los cristianos, no solo nos tenemos que unir espiritualmente, nos tenemos que unir reuniéndonos, celebrando juntos, orando juntos, pidiendo juntos, también desde la corporeidad. ¿Por qué? Porque Dios quiso la corporeidad. Él la buscó, Él vino a poner su carpa entre nosotros. Entonces, no basta con que nosotros digamos, sí, bueno, espiritualmente queremos, nos amamos. No, tenemos que tener una convivencia más plena, más física, más encarnada. Entonces, por eso yo destaco este aspecto. Dios es hombre y Jesús es Dios y es hombre, las dos naturalezas. Y no tenemos que acentuar una en perjuicio de la otra. Las dos son importantes porque Él quiso salvarnos como hombre, vino como hombre. Entonces, y siendo Él Dios, lloró, porque pidió a Dios que no le dé la cruz. Lloró claro, lágrimas de claro, sangre, que está comprobado por los médicos que es posible. claro, Él dijo, si yo quiero ahora me mandarían una legión de ángeles, claro, pero él sabía que por amor a nosotros tenía que llegar a la cruz. sí, sí. Por eso el aspecto corpóreo no es menor. El espiritual y el corpóreo, así como nosotros somos cuerpo y alma, Cuidad nuestro vuestro Señor cuerpo, también es hombre y Dios. Están las dos es el naturalezas. templo del Espíritu Santo el Por cuerpo. eso, Hay que cuidarlo. sí, por eso cuando lo recibimos en la Eucaristía, recibimos su cuerpo, su carne, su sangre y su divinidad, su aspecto humano, físico, por eso lo comemos. Yo hoy no les dije, me quedó en el tintero, pero ya que puedo mencionarlo un poco más. Cuando Jesús da su discurso del pan de vida y él habla de comer su carne, en el versículo 54,
Él dice, el que no come mi carne, y el verbo comer que usa en ese versículo, en el original griego, en la palabra griego es pagete, que significa comer desde un punto de vista nutritivo, alimenticio. Alimentaba nuestro En el versículo espíritu. 56, vamos a ver que vuelve. En el 56 va a hablar nuevamente de comer, pero va a usar otro verbo en el griego. En el español es el mismo, comer, comer, comer. En el griego, la primera vez dice pagueté, la segunda, la siguiente, va a decir trogón. Y trogón es la acción mecánica de masticar, de roer. Jesús va a insistir en el aspecto mecánico, biológico de comerlo, para que no quedaran dudas de cuál era su plan, cuál era su intención. Entonces, no solo lo tenemos que recibir espiritualmente, sino que lo tenemos que recibir como Él lo quiso, en su cuerpo y en su sangre. Bueno, disculpe que me haga esta No, vehemencia. amén. Mirá, nosotros los católicos y nuestra iglesia debemos ser los últimos que quedan que no aceptan el adulterio. Así que fíjate que Puede estamos ser, cercanos. posiblemente. Pero de todos modos, sí, pero ahora que vos lo mencionaste, la gran misericordia del Señor, la gran misericordia del Señor es que a la adúltera le dijo Jesús, mujer, ya nadie te acusa. Después de decir que el que no te libre de culpa, que arroje la primera piedra, hizo que todos dejaran de acusarla. A él, esos fariseos la usaban a la mujer como una cosa para ponerlo, para cuestionarlo a Jesús, para ponerlo en aprietos. Y Jesús sale de un modo que sorprendió a todos. Dijo, el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra. Y se fueron todos. Todos los días, con poquitas palabras, los dejaba todos sin poder hablar. Pero eran poquitas palabras y sabias. Sí, claro. Bueno, escúchenme, yo tengo acá mis compromisos con mi nieto y mi hija que están acá. No, igual ya Sí, cumplimos el horario. Pero hermano, nos has bendecido esta noche, La gracias. verdad que muy agradecido por tu palabra. Muy contento de haber Que te compartido. vaya bien en tu paseo. Después les voy a mandar el video Juan para Carlos, muchas gracias. que lo vean. Yo lo subo después a mi. yo les mando un abrazo fraternal, muy intenso en Cristo Jesús. Y bueno, y vamos a pedirle que nos siga alimentando, que nos siga haciendo llegar su palabra y nos mantenga hermanados, y este germen de unión de distintas agrupaciones religiosas, que puede ser la semilla de algo más grande, no lo sabemos. Amén, amén, porque vos hablaste recién de este santo y no era nadie, era uno que caminaba por el campo, pero llegó al Papa. Bueno, te felicito, Juan Carlos, Ojalá de corazón. Y te agradezco. Bueno, les mando me encanta. los quiero mucho. Pusiste, Chao, Juan Carlos, muchas gracias. Elena, ¿por qué no decís nada, Elena? Y Chao Hernán, chao Mirta, chao Alejandro, chao a todos. Chao. Gracias. Chao, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias. Bueno, chicos, Muy bien. ya estamos terminando. ¿Quieren alguno agregar algo más? O lo damos por cerrada aquí. Sí. Hermoso lo que nos dijo Juan Carlos. Perfecto. Sí. Muy bueno. Muy bueno, Muchas gracias. muy bueno y muy apasionado de lo que él comenta, la gana que le pone. Y bueno, él realmente llevó una vida Sincero, muy consagrada sincero. a Dios. Tuvo 6 hijos, pero él no lo dijo, pero por la fe en Dios tuvo 6 hijos, porque él no quería usar, digamos, la protección común y corriente que usa la gente, porque él consideraba que eso no le agradaba a Dios. Y bueno, así fue como que tuvo 6 hijos para la gloria de Dios, ¿no? O sea que fue un hombre consagrado, a pesar de que se consagró, como él dijo, a los 24 años. A partir del momento que Dios cambió su vida, se consagró totalmente, ¿no? Un hombre muy inteligente, actualmente trabaja en la Comisión de Energía Atómica también, ¿no? Y ha hecho muchas cosas interesantes, ¿no?
Dice, terminó en el liceo militar, en la escuela secundaria, ¿no? Un muchacho muy capaz. Bueno, chicos, Bueno, Alejandro, muchas gracias y bueno, feliz Pascua. felices Mirta, muchas Pascuas para gracias. todos. Gracias. Alejandro, Rita, felices Bueno, Pascua, como Elena, siempre. feliz Muchas Pascua. gracias. ¿Qué te pareció, Elena? ¿Te gustó la reunión? Me parece que no está moteada, por eso. No, no, no está muteado. No, no está moteada. Entonces se habrá ido ya. Elena, y por ahí tienes que hacer. Claro, Bueno, ya se fue. le Bueno, comento, Fernando, que para el próximo jueves, si le parece, preparo yo. sí, ¿Eh? claro, sí, sí. Bueno, Sí. bueno. Bueno, Así, muy bien. Bueno, Mirta, eh, feliz Pascua. Me alegro verla. Chao, Alejandro. Feliz Pascua. igualmente. Chao, buenas noches. el domingo hay reunión por Zoom. Sí, siempre, siempre. Ah, bueno, gracias, No, de nada. Chau, chicos. Yo a cargo. Yo a cargo estoy el domingo. Chao. Qué bueno. Chao, chao. Chao, Fernando. Felicidades.